Patrimonio de la parroquia gracias a este cuadro del Cristo de Burgos que nos han regalado y que ha resultado ser un Mateo Cerezo. Como veréis, las piezas que se exponen pues están sin restaurar, quitando el Cristo de la Veracruz y el Cristo del Sepulcro, que en su momento se restauraron por parte de la cofradía, pues las demás piezas están sin restaurar. Algunas de ellas necesitarían, como en el caso del cuadro de Cristo de Burgos, una restauración eficaz. De momento este cuadro se ha mantenido los pigmentos, ha tenido no una restauración, sino una fijación de pigmentos para una ulterior restauración. Y otra pieza que también quisiéramos restaurar es la cruz de plata, que para mucha gente será inédita, porque es una cruz de plata del siglo XV y XVI de esta parroquia, que es una cruz procesional que ya nos han hecho un presupuesto de restauración de unos 4.000 euros. Bueno, todo llegará, esperemos que todo llegará. De momento tenemos la alegría de presentaros esta exposición. Traigo a Javier porque es el que también nos ha ayudado a montar la exposición. Es un estudioso de historia, está haciendo segundo de historia en la Universidad de Pamplona y nos ha ayudado a montar la exposición, y ahora nos va a hacer una pequeña guía para que veamos un poco ya este patrimonio. Pues con todo queda inaugurada esta exposición. Agradezco a todos, al Ayuntamiento especialmente, a todos vosotros, a la cofradía y a todos los miembros de la prensa que han venido para este momento, y que estamos llenos de alegría de poderos presentar esta magnífica exposición. Buenos días y muchas gracias. Yo os dejo con Javier. Pues bueno, pues nada, pues muchas gracias por venir, y voy a hacer una breve aproximación acerca de las cruces que hay aquí en la parroquia de San Andrés. Ya que estamos aquí, pues vamos a empezar por esta cruz, que es el Cristo del trascoro. Es relativamente habitual que los trascoros de las iglesias haya calvarios. Aquí vemos un Cristo y la Virgen con San Juan. Podemos recordar, por ejemplo, aquí en el trascoro de la catedral de nuestra iglesia Santa María, también en tiempos había un trascoro, que es un Cristo en el trascoro, que sería el actual Cristo de la Agonía, de mucha devoción aquí, y que en el siglo XVIII un canónigo de la catedral de Calahorra donaría al cabildo para, para estar detrás del coro. Pues como este es algo similar, vemos que igual que el Cristo de la Agonía, que tendría un canon más estirado, que es el canon. Bueno, pues el canon es ya desde época griega, ya desde los grandes escultores griegos, ¿no? Les interesa saber las dimensiones que tiene que tener el cuerpo de esa figura a representar, en este caso un Cristo, a razón del tamaño de la cabeza. Por eso hablaremos de distintos cánones, del canon de las 7 cabezas, del canon de las 8 cabezas. ¿Qué ocurre? Al ser un Cristo que es para verlo en alto, es para verlo en gran altura, es para verlo desde abajo, tiene que tener el cuerpo ciertamente más alargado de lo que sería lo habitual para verlo a nivel de vista. Por tanto, pues como se puede ver, bueno, no se aprecia mucho porque precisamente al estar abajo la idea es de que no se aprecie, pero es más largo el cuerpo de lo que correspondería a la cabeza. Continuamos con el siguiente Cristo, que es el Cristo de gran devoción de aquí de Calahorra, que es el Santo Cristo de la Veracruz. Cristo con anatómica muy marcada, con una gran contraposición entre la cabeza y la cadera. Como se puede apreciar, hace como una especie de zigzag, ¿no? Cabeza, cadera sobre el pie que apoya, que es el pie que llevaría el peso. Es un Cristo también que es muy importante, ¿no? Aquí, puesto que sería el Cristo que sería el titular de la capilla propia de la cofradía, pero que bueno, este Cristo no sería en principio procesional, como se puede apreciar, puesto que la parte trasera del propio Cristo es plana.
lo mismo se puede apreciar en el paño de pureza, que es plano en la parte posterior. No es un Cristo para verlo desde atrás, sino que es un Cristo para verlo desde una frontal. Y ya pues continuaremos con el tercer elemento, con la tercera obra artística, que es este cuadro de aquí. Como ha dicho ya el párroco, es de Mateo Cerezo padre, un autor bastante importante. Si bien es cierto que el hijo, Mateo Cerezo hijo, sería mucho más importante y tendría una muchísima mayor calidad pictórica, pues es un buen cuadro del siglo XVII que representa al Cristo que aparece que está en la Catedral de Burgos. Es un Cristo, ¿no? Pues peculiar, particular, porque es un Cristo que no aparece con un paño de pureza, sino que aparece con una falda. Aparece con una falda y a los pies de este Cristo hay unas esferas o unas bolas. Es un Cristo que tiene grandísima devoción en toda la provincia de Burgos y que se hicieron distintos cuadros a razón de él. Y aquí tenemos una buena muestra de él, del siglo XVII, y que se aprecia la firma debajo de una de las esferas, pero que por las circunstancias de la mala conservación que tiene el mismo, pues necesitaría o procede a su restauración para que de verdad se pueda apreciar la belleza pictórica del mismo. Y seguimos con la capilla bautismal. Pues aquí en la capilla bautismal presentamos dos nuevas piezas. El Santo Cristo del Sepulcro, como lo conocemos aquí, un Cristo articulado, de autor anónimo, del siglo XVII, que representa ya pues ese Cristo que ya ha muerto en la cruz, con unas facciones muy de un hombre que ha sufrido, toda la pasión, que ya ha muerto. Es un Cristo que es muy importante también, puesto que tiene la particularidad de ser un Cristo articulado. Es un Cristo al que se le mueve las manos anualmente, se le mueven los brazos, y así se representa, en esta sede, el descendimiento de nuestro Señor, y que posteriormente será procesionado en la procesión del Santo Entierro, como todos sabemos. Aquí aparece un palio bastante importante del siglo XIX, hecho en Damasco, de seda y oro, que es un palio que se utilizaba a lo largo del siglo XIX, lo utilizaba la cofradía de la Veracruz, para procesionarlo y acompañar al Santo Sepulcro. Si nos acercamos, pues vemos que tiene distintos motivos ornamentales vegetales, vides, uvas, etcétera, y si entraríamos ya veríamos la cruz, que estaría apoyada sobre lo que representaría al Monte Calvario. Sí, podéis acercaros perfectamente para ver. Del bordado, eso es. Castillo de oro. Queréis darle la vuelta y así ya. Nos dirigimos hacia la capilla del Calvario. Paso, ¿eh?
que voy a intentar hacer una breve aproximación a todo lo que sería el conjunto escultórico de la misma. Esta es obra de Diego de Camporredondo, autor del siglo XVIII, de aquí, de esta ciudad de Calahorra, que moriría en Peralta. Concretamente sería asesinado en el puente de Peralta sobre el río Arga hacia mediados de este siglo, el siglo XVIII. Diego de Camporredondo hizo muchas obras en toda esta zona del Valle Medio del Ebro, entre las que destaca, como todos conocemos, el retablo de la iglesia de Santiago el Mayor de aquí, de Calahorra, o también los laterales del altar mayor de la iglesia de San Juan Evangelista de Peralta. También ese retablo de ahí, dedicado a San Miguel Arcángel, también es obra del mismo. Ya un poco entrando en la temática acerca de este retablo, pues nos encontramos un calvario, ¿no? Nos encontramos un calvario con Cristo. El Cristo es anterior, el Cristo es de 1599, que sería el que presidió en su época, en aquella época, en el siglo XVI y fundamentalmente en el siglo XVII, el retablo mayor de aquí de San Andrés. Ya a los lados pues completa este Calvario con San Juan y la Virgen. En la parte superior nos encontramos al Padre, representado a Dios Padre en un relieve, y a los lados hay dos virtudes. Se completa la obra artística de este retablo mediante la colocación en relieve, se esculpen los instrumentos de la pasión, de los que destacan, pues bueno, tenemos el flagelo, tenemos la cruz, tenemos los clavos, tenemos también la escalera con la que bajarían a Cristo. ¿Qué son los instrumentos de la pasión? Son unos elementos que son muy utilizados en todo el arte medieval y posterior arte moderno, en los que se pretende acercar, ¿no?, al individuo, al que lo ve, cuáles fueron esos instrumentos con los que se ajustició o con los que murió Cristo. También, bueno, pues hay unos ciertos relieves aquí detrás de estas plantas que ahora mismo no se aprecian, pero hay unos relieves de Cristo con la cruz a cuestas y Cristo cuando en la flagelación de Cristo. Bueno, pues esa es una obra bastante interesante, es una obra importante que hace un gran conjunto. A mí me recuerda que es una especie de Trinidad sin Espíritu Santo, ¿no?, porque está Dios Padre y Dios Hijo, y es un retablo muy importante, cuyo quizá el único defecto que puede tener es la forma que tiene el dorado. El dorado sí que es un dorado que es deficitario, es un dorado muy muy poco cuidado, muy poco trabajado. No es el dorado como tenemos el Pan de Oro, por ejemplo, de Santiago el Mayor, de aquí de Calahorra, del retablo mayor, sino que es un dorado mucho más, pues como casero, ¿no?, podríamos decir. Sí. De hecho, luego hubo un pleito porque precisamente no se conformaron a este dorado chapucero y tuvieron que pagar mucho menos de lo que estaba acordado al final. Sí. Que por cierto yo os voy a contar así miserias. Este fue el último retablo que hizo Diego de Camporredondo, ¿no? No sé si lo ibas a decir tú. Bueno, pues da igual. Ya el bueno de Camporredondo, que era un retablista magnífico y que se había adaptado perfectamente, por ejemplo, hace cosas curiosísimas. Este retablo tiene de curioso que las columnas van directamente, no apoyadas sobre un banco que se llama una parte del retablo, sino que van directamente apoyadas a la parte de abajo, ¿no? Cosas muy curiosas. Es un avance estilístico enorme. Hace unos paisajes preciosos. Luego, si queréis, os podéis acercar en los paisajes que están puestos en la parte baja, unos paisajes de chinescos, que en aquel momento, en el siglo XVIII, pues era lo más moderno que se podía hacer, ¿no? Paisajes de chinescos, que se llamaban. Y una concepción de un retablo, diríamos, más entero que lo que venían siendo los anteriores, que eran
por partes o por trozos pequeños metidos, ¿no? Y agrupados, y creo que es un retablo muy importante. Luego pensaba que le iban a dar para hacer el retablo mayor, pero no se lo dieron, y entonces cayó en una depresión terrible, claro, que ya no volvió a hacer más, se marchó y de hecho lo asesinaron murió muy malamente el pobre en Peralta, ¿no? Sí, en el puente de la Guardia. O sea que el pobre acabó fatal después de haber sido un tío, vamos, de una capacidad de arte magnífico, pero cayó en una depresión y ya no hizo nada. O sea, estamos ante la última obra de Campo Redondo. Bueno, pues yo creo que merece la pena que os dejéis aquí y intentéis ver tras el altar de la Virgen del Carmen los relieves de Cristo con la cruz a cuestas subiendo al Calvario y de la flagelación de nuestro Señor. Y de los chinescos también. Sí. También anteriormente en los que se pretende acercar, ¿no?, al individuo, al que lo ve, cuáles fueron esos instrumentos con los que se ajustició o con los que murió Cristo. También, bueno, pues hay unos ciertos relieves aquí detrás de estas plantas que ahora mismo no se aprecian, pero hay unos relieves de Cristo con la cruz a cuestas y Cristo cuando en la flagelación de Cristo. Bueno, pues esa es una obra bastante interesante, es una obra importante que hace un gran conjunto. A mí me recuerda que es una especie de Trinidad sin Espíritu Santo, ¿no? Porque está Dios Padre y Dios Hijo. Y es un retablo muy importante cuyo quizá el único defecto que puede tener es la forma que tiene el dorado. El dorado sí que es un dorado que es deficitario, es un dorado muy, muy poco cuidado, muy poco trabajado. No es el dorado como tenemos el Pan de Oro, por ejemplo, de Santiago el Mayor, de aquí de Calahorra, del retablo mayor, sino que es un dorado mucho más, pues como casero, ¿no? Podríamos decir. Sí. De hecho, luego hubo un pleito porque precisamente no se conformaron a este dorado chapucero y tuvieron que pagar mucho menos de lo que estaba acordado al final. Sí. Que por cierto yo os voy a contar así miserias. Este fue el último retablo que hizo Diego de Campo Redondo, ¿no? No sé si lo ibas a decir tú. Bueno, pues da igual. Ya el bueno de Campo Redondo, que era un retablista magnífico y que se había adaptado perfectamente, por ejemplo, hace cosas curiosísimas. Este retablo tiene de curioso que las columnas van directamente, no apoyadas sobre un banco que se llama una parte del retablo, sino que van directamente apoyadas a la parte de abajo, ¿no? Cosas muy curiosas. Es un avance estilístico enorme. Hace unos paisajes preciosos. Luego, si queréis, os podéis acercar en los paisajes que están puestos en la parte baja, en los paisajes de chinescos, que en aquel momento, en el siglo XVIII, pues era lo más moderno que se podía hacer, ¿no? Paisajes de chinescos, que se llamaban. Y una concepción de un retablo, diríamos, más entero que lo que venían siendo los anteriores, que eran por partes o por trozos pequeños metidos, ¿no? Y agrupados, y creo que es un retablo muy importante. Luego pensaba que le iban a dar para hacer el retablo mayor, pero no se lo dieron, y entonces cayó en una depresión terrible, claro, que ya no volvió a hacer más, se marchó y de hecho lo asesinaron murió muy malamente el pobre en Peralta, ¿no? Sí, en el puente de la Guardia. O sea que el pobre acabó fatal después de haber sido un tío, vamos, de una capacidad de arte magnífico, pero cayó en una depresión y ya no hizo nada. O sea, estamos ante la última obra de Campo Redondo. Bueno, pues yo creo que merece la pena que os dejéis aquí
veis ver tras el altar de la Virgen del Carmen los relieves de Cristo con la cruz a cuestas subiendo al Calvario y de la flagelación de nuestro Señor. Y de noche de eso también. Sí. Bueno, pues esta va a ser la segunda parte de la exposición, en la que hemos intentado exponer todos los Cristos de menor tamaño que hay. Vamos a empezar por aquí, por esta parte derecha, con este Cristo que hemos llamado el Cristo del Calvario. Bueno, es un Cristo en el que es muy popular, no es una talla muy fina, pero tiene una característica propia, que es que representa el Calvario. Representa el Calvario con la calavera. Entonces, pues bueno, nos parece que es un Cristo que sí que es digno de que aparezca en esta exposición. Haciendo un poco más rápido por aquí, pues estos son dos Cristos, es un Cristo romanista, es de una buena talla, aunque sí que la forma en la que tiene la policromía sí que es muy deficiente, es una policromía que no está bien policromado, posiblemente sea una policromía posterior a la que fuese la original. Este es el Cristo del archivo actualmente restaurado, que bueno, pues vemos que es un Cristo, es más antiguo que los anteriores, ¿no? Pues ¿cómo se aprecia esto? Pues por la forma de que tiene representada la cara, las facciones de la cara, el paño de pureza, ¿no? Que se emplea la técnica de los paños mojados, ¿no? Se habla mucho de los paños de pureza, de hecho se han hecho varias tesis doctorales sobre las mismas, y es una buena forma el paño de pureza de poder datar ese Cristo, de poder saber la antigüedad del Cristo y un poco incluso lo que se quería representar con él. Y este en el centro, que le he dejado para el último, pues puesto que es el que nos parece el más importante. Es un Cristo que atribuimos al autor Bazcardo, que es el mismo autor del Santo Cristo de la Agonía. ¿Por qué? Pues porque nos parece que, guardando las diferencias, obviamente que tiene, puesto que el Santo Cristo de la Agonía es un Cristo que aún está vivo, es un Calvario, realmente es un Cristo del Calvario, y este ya es un Cristo muerto, es un Cristo lanceado ya, que ya ha terminado la pasión, pero entendemos que tiene una serie de similaridades o paralelismos. Por ejemplo, el paño de pureza está atado con una cuerda, si recordamos, exactamente igual que el Cristo que el Santo Cristo de la Agonía. Además, nos parece que la forma que tiene del canon es similar, y fundamentalmente la forma en la que tiene marcada la anatomía del brazo, de la parte delantera del brazo, es muy similar a la que está representada
en el Cristo de la Agonía. También destaca un muy marcado contraposto, con la cabeza echada hacia la derecha, con la cadera hacia la izquierda, teniendo la cadera izquierda más alta que la cadera derecha, ¿no? Si pondríamos una línea aquí, imaginemos una línea, tendríamos una línea así y otra línea así, ¿no? Que haría las costillas y este hombro con el otro. Entonces eso lo que marca es pues ese contrapuesto que es muy similar al Santo Cristo de la Agonía. Por ello, y debido a que es de cronología similar, entendemos que deberían ser del mismo autor, aunque obviamente no se puede asegurar, puesto que en los libros de fábrica no hemos encontrado que sea del mismo autor. Este cuadro de aquí, un cuadro bastante importante de la escuela andaluza, muy similar al de Murillo. Hace ciertos reflejos con la luz, pero seguramente se podrá ver. Bueno, pues es un Cristo que es con una cruz arbórea. Vemos la cruz arbórea, puesto que es un palo superpuesto al otro. No es como estas cruces que llamamos cruces planas, pues eso en arte llamamos cruz arbórea, en tanto que es un palo sobre otro, como si cogiésemos dos ramas del árbol. Es muy importante, como he dicho, muy similar a Cristos realizados por Murillo, y entendemos por ello que es de la escuela andaluza. Siguiendo por la derecha tenemos ese cuadro que a mí personalmente me gusta mucho, puesto que es un Cristo que está vivo, es un Cristo del Calvario, sigue vivo, con la Magdalena a sus pies, ¿no? Llorándole, y que es de un autor que estuvo muy activo aquí en Calahorra. Y bueno, pues a mí me parece que es un cuadro relativamente interesante, aunque si bien es cierto de que la calidad artística pictórica no es muy amplia, pero bueno, es un autor de aquí, un autor local, que tenía como mucho interés por marcar la temática y también por marcar los pequeños detalles, ¿no? Y por ello vemos en el fondo, vemos la ciudad de Jerusalén, la puerta, el templo de Jerusalén, ¿no? El templo de Jerusalén, que es muy bíblico, la entrada a la puerta de Jerusalén, que es muy bíblico. Vemos también a media colina, vemos un grupo de soldados romanos, ¿no? Que estarían esperando ahí a que Cristo muriese. Es un Cristo que está mirando a la derecha, ¿no? Porque recordando quizá a lo que dice el Evangelio, ¿no? El Cristo se crucificó con dos ladrones, y el buen ladrón siempre se ha situado a la derecha. Por lo tanto, pues bueno, pues es una buena forma, es una forma bonita, ¿no? De representar que Cristo está mirando hacia el buen ladrón. A los pies tenemos la imagen de la Magdalena, María Magdalena. Por lo tanto, creemos que puede ser, puesto que perteneciese o se vería encargado por la cofradía de la Magdalena, que existía en esta parroquia en torno al siglo XVII-XVIII, y que posteriormente ya desapareciese. No se puede tampoco asegurar, porque leyendo los libros de las actas de la cofradía de la Magdalena no he encontrado ningún sitio en el que ponga exactamente que se haría un cuadro de la Virgen de la Magdalena. Pero no es muy común que un calvario se represente con la Magdalena y sin la Virgen y sin San Juan Evangelista. Siempre cuando aparece la Magdalena aparecen los otros dos, y el árbol de la vida y el árbol de la muerte, ¿no? Pues el libro de la ciencia también, que diría luego en los libros de... Bueno, el asunto es, ¿qué representa? Pues lo que puede representar es, ¿qué representa canónicamente? Bueno, pues lo que nos quiere decir es que será ese árbol, ese mismo árbol que nos ha quitado, que nos ha quitado la vida, que nos ha dado la muerte, que después con Cristo nos volverá a dar esa vida y nos llevará a la resurrección, ¿no? Recordando un poco, pues como digo, esa historia que nos cuenta desde el Génesis, pasando por el Evangelio, y que termina en el Apocalipsis de San Juan. ¿Qué ocurre con esta cruz ya llevada ya más hecho terrenal? Pues el asunto es pues que, como todos podemos ver, los adornos laterales están pues rotos, están muy desgastados, faltan fragmentos de la cruz, los clavos pues son muy posteriores, por no decir actuales.
etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, pues porque esta cruz es anteriormente a la que sería esta, actualmente procesión en la Cofradía de la Santa Veracruz, es la que se utilizaría en todo tipo de actos, de procesiones, de entierros de cofrades, de entierros de la gente importante ligada a la parroquia, etcétera. Por lo tanto, pues una cosa cuando se usa mucho, pues se estropea mucho, y pues por eso esta cruz pues está tan estropeada y que procede a su restauración. ¿Qué ocurre? Esta cruz se deja de utilizar en un momento determinado, concretamente en 1833, cuando se encarga a un platero, a Vicente de Sasa, platero de la ciudad de Pamplona, se encarga esta cruz, una cruz de plata y bronce, muy interesante artísticamente, en la que en la base de la cruz aparecen 4 evangelistas, 4 apóstoles: San Juan Evangelista, San Andrés, San Pedro y Santo Tomás de Aquino, y Santo Tomás, que se representa, Santo Tomás apóstol, que se representa con la lanza. En la parte posterior, en la cruceta posterior, aparece la Virgen con el niño en sus brazos. Bueno, esta cruz es la que actualmente se procesiona en la Cofradía de la Santa Veracruz, en sus procesiones mayores, y bueno, pues es una cruz, plata y bronce, muy importante, como he dicho, el autor de Pamplona, Vicente de Sasa, que lo sé no por nada, sino porque lo pone en el sello de platero, no es que yo sepa nacional. Y bueno, luego pues entre cada apóstol aparecen 2 columnas de orden jónico, bueno, con las volutas, etcétera. Una cruz bastante importante. Esta cruz, pues como vemos, se conserva mucho, con mucha más delicadeza y con mucho más cuidado que la anterior. También es cierto que solamente se lleva utilizando desde el siglo XIX, y esta ya es mucho anterior, y estuvo mucho más tiempo procesionando esta anterior de plata que esta de platino. Y este Cristo de aquí es un Cristo que a mí me recuerda al Cristo de Anchieta, de la Catedral de Pamplona, no sé si alguien lo conoce. Bueno, es un Cristo que estaba aquí en la sacristía, puesto en la sacristía, y que ahora hemos bajado, hemos desclavado de la cruz, puesto que la cruz era posterior y no tenía importancia, más bien la cruz le quitaba el mérito al Cristo. Y este Cristo, al estar aquí, creo que es una buena forma para poder explicar un poco cómo era el método constructivo de un Cristo. Pues un Cristo, ¿cómo se hace un Cristo? Pues un Cristo se hace el tronco y luego se hacen los brazos. Y luego estos brazos, y vemos aquí las costuras. Es decir, esto no es que esté roto, esto es así, esto está bien. El asunto es que de estas costuras se mete, se ensalza, se ensambla en el Cristo, y tiene pues como una especie de engranaje, entendamos, con un palo que se mete, bueno, sobre el Cristo. Creo que es una cosa interesante también saber cómo se hace un Cristo, porque el Cristo vemos muchos, pero nunca sabemos cómo se hace un Cristo. Si nos fijamos en los Cristos detenidamente de cerca, los que han perdido ya un poco de la policromía, se ve claramente las marcas de los brazos. Es un Cristo interesante, es un Cristo bastante interesante, como digo, muy similar al de la Catedral de Pamplona, en el que también se marca, tiene un cierto contraposto, no tan marcado quizá como en los anteriores, pero sí que tiene un cierto contraposto, con la cabeza hacia la derecha y la misma línea que marcaríamos antes, ¿no? Bueno, es un Cristo bastante interesante, bastante bueno, de los mejores también, estaría pues como en el top 3 de aquí de los Cristos de esta parroquia, y que en la actualidad pues hemos bueno, pues tenemos aquí expuesto, y que es uno de los Cristos que también era menos conocido de aquí de esta casa. Bueno, aquí tenemos una ropa de liturgia, ropa litúrgica, es una ropa litúrgica de la primera parte del siglo XX, que bueno, pues que don Javier ha sacado pues como una muestra quizá pues de lo que hay. En algún momento determinado ya se sacarán las ropas verdaderamente buenas que hay en la parroquia, que hay capas fluviales que verdaderamente merecen. Aquí también, más que nada, porque la liturgia emplea para el día de la Santa Cruz la casulla roja. Esta se empleó en su momento para la liturgia de la Santa Cruz del día 14 de septiembre y del 3 de mayo. Digamos que esta parte esta es una obra, es una talla del siglo XX, muy actual, ¿no? Por supuesto que se conserva muy bien, porque tampoco tiene mayor antigüedad, y bueno, simplemente pues es una muestra de cómo es un Cristo muy juvenil, ¿no? Con un cano muy alargado,
y muy juvenil, y que le hemos puesto un poco de forma en la que, bueno, pues que veamos también que en la actualidad, relativa actualidad, también se siguen realizando tallas de Cristos, bueno, y tampoco da mucho más. Aquí, ¿qué tenemos? Pues aquí tenemos unos libros litúrgicos. Esta ilustración, a mí me gusta mucho esta ilustración porque es una verdadera trinidad, ¿no? Tenemos a Dios Padre que sujeta a Dios Hijo, y tenemos la paloma del Espíritu Santo, todo ello acompañado por la jerarquía angélica. ¿Qué es la jerarquía angélica? Bueno, pues la jerarquía angélica, que se explica en el Génesis y también parte en el Apocalipsis, es una parte porque llamamos los ángeles, ¿no? Los ángeles, pero ángeles hay muchos tipos, hay una jerarquía, hay una importancia. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Pues las dominaciones, las potestades, ¿no? Ángeles, arcángeles, principados, virtudes, etcétera. Bueno, a mí me parece interesante, es también una forma en la que se está también para mí representado, ¿no? Como el mundo terrenal, que está con el sacerdote con el cáliz en la mano, y también el mundo celestial, ¿no? Y lo que a mí me dice es que cuando el sacerdote está haciendo la consagración, pues que realmente ahí está Cristo, está detrás, que aunque no lo podamos ver, ¿no? Con los ojos del humano, habría que verlo con los ojos de la fe, ¿no? Y eso, a mí, esta ilustración de este libro, de este Canon Misae, bueno, pues me ayuda a entenderlo así. Y luego aquí pues tendríamos en latín, pues que, bueno, pues que aquí a ti del Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, bueno, que no te va a traducir porque no viene a caso. Y luego este es el Cristo insignia de la cofradía. El Cristo insignia de la cofradía es el Cristo que anteriormente quizá bastante desconocido, ¿no? Pero bueno, buen Cristo también con una buena talla en la que se ve, ¿no? Esa cara de Cristo está muy bien representada, la cara de Cristo, y en la que también podemos apreciar la técnica la técnica escultórica del artista, puesto que también se marca perfectamente esos brazos con respecto al tronco. Está acompañado con 2 libros de santos, son pareja, realmente es un grupo de más, ¿no? Con 2 días importantes, con 2 días especiales, con el día de la invención de la cruz, día 3 de mayo, creo recordar, y con el día de la exaltación de la Santa Cruz, que es el día 14 de septiembre, que celebraremos la semana que viene, si Dios quiere, y que es el por qué hemos hecho en esta época, ha preparado don Javier en esta época la exposición. Y ya termino con este Cristo de bronce, es un Cristo de bronce del siglo XIX. Tiene también su particularidad, ¿no? Puesto que es un Cristo que está vivo, es un Cristo de la agonía, no es un Cristo muerto como los que hemos visto hasta ahora, sino que es un Cristo vivo, y que la cruz se completa con 3 perinolas a su alrededor que le dan pues un toque más señorial o más de importancia. Y ya pues para terminar, pues ya pues nada, pues decir pues que esto es una muestra, lo más importante que hay en torno a los Cristos en esta parroquia de San Andrés de Calahorra, que decir que no es habitual que haya tal colección de Cristos en una parroquia. ¿Por qué entendemos ¿por qué entendemos que hay esto? Pues efectivamente por eso, porque aquí en tiempos del siglo XVI, siglo XVII, habría muchos menos Cristos, pero en un momento determinado, al cerrar San Francisco, pues muchas de las obras de arte que había en San Francisco pasaron a esta iglesia, puesto que el templo de San Francisco siempre ha pertenecido a esta parroquia. Por lo tanto, pues es por eso, es ese el porqué de que aquí tenemos tanta cantidad de obras de arte y de tan gran importancia. Hay que recordar pues que esta iglesia de San Andrés es de las más antiguas de Calahorra, y que Calahorra a su vez ha sido desde tiempos de Prudencio sede de la diócesis, de una diócesis que en tiempos, que en su máxima expansión, en su máximo esplendor, se extendería hasta la provincia de Santander, hasta la ciudad de Santander y a buena parte del tercio norte peninsular. Y con esto pues ya termino, y nada, y pues agradecer a todos los que habéis venido a ver las cruces de San Andrés, que creo que merece la pena conocerlas, creo que merece la pena conocer
conocer la historia, ¿no? Pues porque como dice una profesora mía, catedrática, la profesora Fernández Ladreda, podremos ser creyentes, no creyentes, más o menos, pero eso no quita, ¿no?, para que seamos unas personas que conozcamos nuestra historia, que conozcamos nuestro arte, que conozcamos nuestro patrimonio y que seamos, tengamos una cierta cultura independientemente de nuestras creencias religiosas. Y con esto ya termino y pedir, pues bueno, pues como ya ha dicho don Javier, pues que la cruz necesitamos arreglarla, vale unos 4.000 euros, y el Cristo de Burgos también, que bueno, pues que ha sido una donación, ha sido una de las últimas entradas a esta parroquia, una donación de una familia muy cercana a esta parroquia, que quiere mucho esta parroquia, pero que necesita una puesta en valor, que también pues que vale pues una cantidad de dinero relativamente elevada, y pues que pues nada, pues intentar pues que todos nos rasquemos un poco el bolsillo pues para intentar que la parroquia siga adelante y que se puedan arreglar las cruces y tener un patrimonio digno para poder enseñar a todo aquel que nos quiera venir a ver desde otras ciudades y desde otras regiones de España. Y nada más, ya está. Si podéis salir por aquí. Bueno, muchísimas gracias. Nada, Javier. Y el montaje, si queréis podéis pasar por aquí por la sacristía, ya veis abierta la mesa de los ornamentos y podéis salir por la puerta, por la otra puerta, y así ya vamos. ¿Veis la sacristía? Sí. de